vamos entonces, gracias al Hospital Parvacien, y en los próximos encuentros vamos a ir rotando para que puedan ir entrando también desde otros nodos. Bueno, continuamos entonces, Mario. Nos quedaría recorrer esta tercera dimensión de la equidad en salud, que sería la equidad en la distribución del saber y del poder, de lo cual luego tenemos una pregunta que ya nos ha llegado. Esto tiene que ver con la democratización del conocimiento. ¿Qué reflexión nos podrías dar en relación a esta equidad? Bueno, quizá resulte interesante señalar que estamos en una suerte de transición. Al principio, cuando se estudiaba un poquito lo que se llama los procesos de profesionalización, surge generalmente la idea de que uno es más profesional porque uno es el que sabe, digamos, y el que consulta no sabe. Entonces parece muy claro que el poder profesional depende de una asimetría de saber. Bueno, quizá lo que empezamos a percibir es que esto en muchos campos de la salud cada vez es más claro que nosotros necesitamos, como una verdadera herramienta de calidad, pensar que la calidad no está, digamos, del lado de la prestación que nosotros damos, ni está del lado de digamos, de lo que el paciente haga o que los ciudadanos hagan, sino que está literalmente hablando en el contrato, es decir, en el vínculo que se produce, digamos, entre la población y los servicios de salud. Ese vínculo, digamos, podríamos ponerlo a propósito en un ejemplo negativo, digamos. Un ejemplo clásico sería el ejemplo de el acuerdo perdedor-perdedor, digamos, ¿no? Sería, digamos, si uno busca bien, digamos, siempre va a encontrar un médico que mire para otro lado que uno fuma, digamos, ¿no? Pero ese es un acuerdo perdedor-perdedor, digamos. O sea, el médico no está cumpliendo con su deber, digamos, y el paciente está tranquilo porque encontró un médico, digamos, que mira para otro lado mientras fuma. Entonces, digamos, la calidad de los servicios de salud depende fuertemente de, digamos, de personas, de ciudadanos, digamos, cada vez más formados. Y esto es un concepto que no es nuevo. En el viejo, digamos, en el libro clásico de Sony de Medicina Sanitaria, cuando hablaba de recursos humanos, incluía en el campo de recursos humanos lo que la población sabe sobre salud. Y nosotros tenemos algunos juegos que podríamos hacer para reflexionar sobre esto. Por ejemplo, digamos, uno podría decir que, lo pongo así un poquito, digamos, pongámosle que un psicólogo comienza a trabajar y haciendo psicoanálisis en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ese psicólogo puede no darse cuenta nunca, digamos, que el 70% del diálogo está facilitado porque los vecinos de la ciudad de Buenos Aires están alfabetizados en psicoanálisis, digamos. Y tranquilamente, digamos, si quieren hacer una contraprueba, que se muden a otro lugar de Argentina y traten de hacer lo mismo para ver la diferencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos, y ahora hago una autorreferencia, digamos, cuando trabajamos en pediatría, llegó un momento dado, digamos, en que logramos como una especie de meta colectiva, digamos, que las madres no asociaran fiebre y catarro de vías aéreas superiores con antibióticos. Es raro decir que una de las metas no era hacer algo, sino dejar de hacer algo. Mucha gente decía es una utopía, digamos. No fue una utopía, y es más, cuando las madres iban un fin de semana y entraban a una guardia donde un médico de guardia, quizás no pediatra, digamos, les indicaba antibiótico, por las dudas no se lo daban y volvían a consultar el día lunes, digamos, si le doy o no le doy antibiótico, ¿no? Entonces,
podríamos decir así, la pediatría funciona porque la pediatría se incorpora en la cultura de las familias. Y en cada uno de los casos, entonces, lo que podríamos decir es, digamos, en cierta manera, la oferta moldea la demanda, para decirlo más técnicamente, incluso en términos culturales. Porque si vos decís, digamos, ¿cuáles son los signos de alarma, digamos, de un embarazo? ¿Quién debe saber signos de alarma en un embarazo? Primero que nada, la embarazada, digamos, porque, digamos, si la embarazada conoce los signos de alarma, digamos, participa del sistema de atención porque gatilla la necesidad de esa atención. Así que la primera cosa que podríamos decir es que la democratización del conocimiento no es nunca una pérdida de importancia de los saberes profesionales. Todo lo contrario, digamos. Es decir, que hay más incidencia de los saberes profesionales en tanto la población conozca más y más, digamos, de qué se trata, digamos, ese proceso de atención. Pero además lo estamos vinculando a derechos, ¿no? Y cuando lo vinculamos a derechos, lo que nos resulta importante señalar es que el saber, y mucho más en el caso de la República Argentina, digamos, la República Argentina es el país de América del Sur, digamos, que tiene el único, digamos, que tiene hoy educación universitaria pública y gratuita, digamos, y que además tiene un sistema de residencias no solamente público y gratuito, sino además pago, digamos, o sea, subsidiado, podríamos decir así. El problema fundamental es, y lo hemos planteado ya que mencioné el caso de la Universidad de La Matanza, incluso en el curso de ingreso, digamos, nosotros estamos aprendiendo subsidiados incluso por aquellas personas que nunca han llegado o han tenido la posibilidad de llegar a la universidad. Luego, digamos, ese saber no nos pertenece. O sea, es lo que hoy se conoce como un bien público global, digamos, ¿no? O sea, el conocimiento profesional es un bien público. Y que ese conocimiento profesional sea un bien público, en los servicios públicos, digamos, cierra todo. O sea, me formé en la educación pública, trabajo en los servicios públicos de salud, digamos, y me debo, o sea, mi conocimiento es de propiedad de la gente que se atiende, que asiste, que concurre, digamos, a estos servicios. Y por otro lado, hay algo, digamos, que tiene que ver con el conocimiento, pero también, digamos, hay autores que nos ayudan a entender esto, hay una estrecha relación, digamos, entre saber y poder. Primero porque, digamos, tener poder sin saber, digamos, es prácticamente como si yo tuviera un arma y al mismo tiempo me tapan los ojos, digamos. O sea, digamos, ¿para qué me serviría tener un arma con los ojos tapados? O sea que, digamos, ¿y cuál es el poder en este caso? El poder es la toma de decisiones, ¿no? Y la toma de decisiones está en una frontera donde nos encuentra siempre en tensión. Tengo en este momento, digamos, en recuerdo, un debate que se dio con la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, donde se discutía, por ejemplo, de quién es la historia clínica, ¿no? Es un debate interesantísimo, digamos, porque está planteado ahí, digamos, el centro de gravedad de la discusión, digamos, ¿no? Si, digamos, yo podría, cuando hablamos de, digamos, esta es una discusión que habitualmente no aparece, por ejemplo, en historia clínica electrónica, digamos. O sea, si yo tengo una lógica de historia clínica electrónica con seguridad bancaria, digamos, y el propietario de la historia soy yo, y la aporto, es una cosa distinta que las historias clínicas son de los servicios de salud, donde se pueden hacer estadísticas y demás, y además, eventualmente, romper, digamos, o no, por lo menos no garantizar la privacidad de la información, ¿no? Entonces, yo necesitamos ir construyendo una ciudadanía en salud que incluya la capacidad de tomar decisiones para proteger digamos, a nuestras familias, para que el concepto de consentimiento informado, que parece que lo explica todo, digamos, sin embargo, el consentimiento informado, cuando uno va a ver cómo se burocratiza el consentimiento informado, es parecido a cuando vos firmás un contrato de un seguro del auto, digamos, ¿no? O sea, tendrías que leer la letra chica y la letra chica de la letra chica
para saber cuando dice la letra chica que esto se atiene a la ley no sé cuánto, que a su vez vos no conocés. Entonces, el proceso de consentimiento informado significa, digamos, que en el proceso de atención, digamos, nosotros hasta la situación, digamos, donde no se pueda, porque hay circunstancias donde no se puede, digamos, el paciente y la familia tienen que participar activamente en las decisiones y tiene que saber incluso a los riesgos a los que se exponen. Esto a veces no voy a... Tampoco es el hecho de utilizar casos personales, digamos, pero sí podría mencionar, porque viene a cuento, de algún consentimiento informado que me ha tocado ver, digamos, en donde en el consentimiento informado decía, digamos, el paciente decía conocer que hay información en internet sobre la operación que le van a hacer, digamos, ¿no? Entonces, digamos, eso no es consentimiento informado, digamos. O sea, es consentimiento no informado. Exactamente. Entonces, digamos, puede romper, pero quiero decir, el consentimiento informado hay que sacarlo, es un concepto muy rico, que hay que sacarlo, digamos, de sus límites burocráticos donde ha quedado atrapado, para entender, digamos, que todo el tiempo las prestaciones de salud tienen que basarse en consentimiento informado, y que si esto también nos coloca frente a un problema que abre, y que me parece interesante de incluirlo, Norberto, que es ¿por qué acá también importa el concepto de interculturalidad? Porque, digamos, nosotros tenemos, hay una frase, digamos, que a mí me parece increíble, digamos, de la potencia que uno puede encerrar en una frase, es de Boaventura Santos, digamos. Y Boaventura Santos dice, digamos, el derecho a ser iguales cuando la diferencia te inferioriza, pero el derecho a ser diferente cuando la homogeneidad te desnaturaliza. Nosotros sabemos que en el conurbano bonaerense está, por ejemplo, la cuarta ciudad de Bolivia, está la tercera ciudad de Paraguay, digamos. Por decir, digamos, fenómenos masivos. Acá mismo en la escuela acabamos de recibir un pedido de formación, de manipulación de alimentos para una fiesta japonesa que se hace en La Plata, digamos, todos los años, y que, digamos, puede tener riesgos, digamos, de contaminación alimentaria. Digamos, la provincia tiene población portuguesa, tiene población china, tiene población coreana, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se encuentra frente a un caso de una distancia cultural obvia, lo más extremo de todo sería el paciente no habla español, pongamos este caso, el paciente no habla español, empieza una discusión para saber ¿y quién debería saldar esa brecha? Digamos, el paciente, un familiar, digamos, y no es solamente el problema de que quién debería salvar esa brecha en ese paciente, sino qué pasa cuando la mayor parte de tus pacientes, digamos, tienen la misma brecha. O sea, hay un momento dado en que el problema pasa a ser un problema nuestro, que es, digamos, si hace falta traducción, digamos, la traducción la tenemos que hacer nosotros. Pero, y ustedes pueden a esta altura del partido decir, bueno, pero acá nos fuimos al lado de los tomates, digamos, porque esto no tenía que ver con lo que veníamos hablando. No, ¿por qué es central? Es central porque lo real es que a pesar de que vos tomes los casos extremos de interculturalidad, donde el paciente está claramente en un código cultural distinto, que no es solamente un problema de idioma, sino también de cosmovisión, digamos, porque de repente no interpreta, literalmente hablando, ni siquiera lo que estás explicando, porque le falta el marco para entenderlo, sino que en ese marco, una vez que nosotros tenemos esas situaciones, nos enfrentamos a esas situaciones que nos hacen conscientes, allí podemos extenderlo y decir, pero fíjese qué curioso, digamos. El problema es que toda atención es intercultural, digamos. Y no es que toda atención es intercultural porque la distancia cultural, social, digamos, sea muy grande, sino además porque el sector salud construye su propia cultura. Cuando hacemos una encuesta a los alumnos de primer año de la Universidad de La Matanza, hace, digamos, en el año
2014, una de las cosas principales que le preguntamos al final de primer año de una alumna de medicina, qué estaba pasando en sus casas. Digamos. La primera cosa que decían es, nos dicen que hablamos raro, digamos. O sea, a medida que estudiamos medicina, en nuestra familia cada vez nos entienden menos. Digamos. Entonces, digamos, resulta importante entender que nosotros hemos estado construyendo una cultura del sector salud. Tenemos un idioma propio, tenemos una jerga, digamos, ¿no? Hoy hablamos de, digamos, hipocondrio derecho, digamos, que es un código que nos podemos comunicar rápidamente. ¿Quién más sabe dónde queda el hipocondrio, digamos, que nosotros, digamos? ¿Sí? Y como de vuelta, digamos, sigo resistiendo a las anécdotas, pero igual aparece alguna, digamos. Esto ha sido incluso en un centro de salud de La Matanza, para aquella época se llamaba Almafuerte, digamos, esta villa que está sobre el camino de Cintura, digamos. Recuerdo muy claramente esos momentos donde uno tenía esos centros de salud solo con muestras gratis, digamos, ¿no? Decía que no había más. Y bueno, una chica estaba con un dolor de cabeza intenso y lo único que había era inyectable, digamos. Entonces había un analgésico inyectable. Apelamos a un analgésico inyectable en ese momento y la pregunta que hace en ese momento la muchacha que estaba atendiendo, la paciente, es ¿y cómo sabe la inyección que lo que me duele es la cabeza? Digamos, yo tengo una enorme deuda con esa pregunta, digamos, porque, digamos, ayuda a entender todos los supuestos, digamos, que uno trae en relación al tema de que todos los pacientes deben entender, por ejemplo, digamos, la tasa de difusión de un medicamento en los líquidos, digamos, por ejemplo, en sangre. O sea, ¿de dónde está? Digamos, si vos te llevaste 3 años para entender eso, digamos, ¿de dónde sale que los pacientes entienden que un inyectable, digamos, se difunde por todo el cuerpo? ¿No? Porque en ese marco me parece que puede resultar interesante. El concepto de interculturalidad para nosotros es muy fuerte porque estas son las nuevas competencias que me parece que estamos necesitando. Y quiero completarlo con algo, Norberto, que a mí me parece que también muestra que el derecho a la salud tampoco en esta dimensión está estático. Y voy a apelar a un tema, digamos, que es al tema de cómo el sistema de salud está detectando tardíamente un giro de la morbilidad aguda hacia la morbilidad crónica. ¿Por qué me parece importante esto? Porque yo creo que el aumento de las enfermedades crónicas va a ser más exigente en relación al tema de la democratización del saber y del poder que el manejo de la enfermedad aguda. ¿Por qué diría esto, digamos? Y bueno, porque en la enfermedad aguda, podríamos decir así, literalmente hablando, yo estoy entregado, digamos. O sea, si voy a entrar a una guardia, digamos, y estoy en una, digamos, digo, mire, sáqueme de esto, no me explique cómo, digamos, pero, digamos, no vaya de claro, no quiero que hagan un ateneo, digamos, sobre mi paro cardíaco, digamos, definitivamente. Ahora, si en realidad, digamos, lo que tengo es un problema crónico, el protagonista del cuidado de mi salud soy yo mismo, digamos. Entonces, el profesional de salud, el nuevo contrato del personal de salud en las enfermedades crónicas es lateralizarse, es apoyar, es respaldar, digamos, es empoderar, como se plantea ahora, digamos, este verbo, digamos, de alguna manera es transferir todas las competencias, digamos, porque, quiero decir, esto son experiencias incluso digamos, en personas que han tenido atención de primerísimo nivel en clínicas privadas, digamos, para decirlo literalmente hablando, trasplante de, digamos, cirugías cardíacas, y después te enterás, digamos, que el paciente salió anticoagulado y no le dieron las recomendaciones de cómo se vive anticoagulado. Entonces, digamos, para el autocuidado. Claro, cuando vaya al odontólogo vas a estar vos ahí para decirle, digamos, digamos, ¿qué le vas a mandar? Digamos, se te va a prender una luz amarilla en tu consultorio, digamos, de que tu paciente fue. No, el paciente tiene que saber, digamos, que no puede empezar una atención odontológica sin informar que está anticoagulado, digamos. O incluso tiene que cambiar su dieta, hay cosas que no puede comer porque está anticoagulado, digamos. Y estándares, esto es momento de verdad, digamos, ¿no?
altísima calidad, digamos, trasplante cardíaco, situaciones de cirugías exitosas, y luego, digamos, la posibilidad de un accidente producido porque no tenés la actitud de socializar conocimiento, de distribuir conocimiento. Distribuir adecuadamente lo que se planteaba de el saber y el poder. Bueno, si te parece, pasamos al espacio que habíamos reservado para preguntas. Queremos probar de pasar si funciona. Bueno, antes entonces de estas preguntas, vamos a hacer un intento nuevamente de pasar uno de estos separadores que teníamos previstos y que por cuestiones técnicas no han sido totalmente satisfactorios. Parece que ahora ha habido avances técnicos que tal vez nos permitan que este separador, que creo que ¿cuál va a ser? ¿El del doctor Ricardo Gené? Bueno, del doctor Ricardo Gené, un neumonólogo, parte del equipo docente que trabajó junto al doctor Robert en la Universidad Nacional de La Matanza, pero con una muy dilatada trayectoria en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en el Hospital de Clínicas dependiente de la Facultad de Medicina. Nos dejó un mensaje que sería nuestro próximo separador. Y el acceso a la atención médica no es fácil. Y la atención primaria en el centro vecino a su domicilio porta una dificultad de la gente significativa. Todos hemos escuchado el comentario vergonzante de que para atenderse en el hospital tiene que llegar a las 4 de la mañana para pedir un turno. Eso aleja a la gente de la salud, de la atención, del acceso a la salud. Entonces, desarrollar herramientas para diagnosticar y manejar en los casos en donde la severidad lo permite por un médico generalista estas enfermedades crónicas del vecino que puede acceder fácilmente por cercanía, por turnos, etc., implica entregarle una posibilidad de acceder a algo que en la actualidad se carece. De manera tal de que esto es un aspecto muy favorable y que sería bueno que en los próximos años, con este enfoque de la salud de hecho que este gobierno va a poner en marcha, sea realidad. Por ejemplo, el tabaquismo, que es un trastorno, es una enfermedad que produce a su vez complicaciones muy serias en diversos órganos. Produce la aterosclerosis, las infecciones respiratorias, la EPOC, el empeoramiento del asma, los cánceres, el cáncer de pulmón, que es el cáncer que más mata, está íntimamente ligado con el tabaquismo, muchos otros cánceres también. Parar de fumar es un elemento vital de salud indispensable. En La Matanza, en los 2 últimos años, con esos enfermos que yo logro ubicar, se asoció a este programa el desarrollo en 3 centros de ese enorme distrito. Hay ya consultorios con gente entrenada en la cesación tabáquica. No es fácil parar de fumar, no es fácil, y si se aborda un programa de cese de tabaquismo con gente entrenada, la posibilidad de éxito aumenta significativamente.